Muy buenas tardes, cerramos una semana más aquí en la UNAM Responde con la información más reciente sobre la situación actual en torno al virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 que han puesto al mundo en alerta y lo mantienen así desde hace ya varios meses. Pero también hay otros temas de salud pública que vale la pena ahondar precisamente en tiempos de pandemia. Por ejemplo, lo que sucede con la enfermedad de la diabetes, que México ocupa uno de los 10 primeros lugares en nuestro país en este padecimiento. También, por ejemplo, el cáncer de mama, que es la tercera causa de muerte también en México. Además, hay otras enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la hipertensión? ¿Cómo se atiende a estos pacientes en tiempos de COVID? De esto estaremos conversando más adelante con especialistas universitarios. Además, más adelante, Flavio nos lleva a conocer la experiencia de algunos de los estudiantes que asistieron al Estadio Olímpico Universitario para realizar el examen de ingreso a nuestra universidad. Por supuesto, tenemos nuestras recomendaciones de cultura, humor y algunos otros reportajes de interés, por ejemplo, en torno al tema del cubrebocas. Y comenzamos, como todos los días, con nuestro panorama nacional. Hoy se anunció que la próxima semana, por ejemplo, en la Ciudad de México, continúa el semáforo en color naranja. Esto significa que debemos seguir atendiendo las medidas de higiene y de distanciamiento. Vamos con este resumen. Aquí el objetivo de una ley de este tipo es, si es que es viable, es obviamente reducir la obesidad, la diabetes, hipertensión, pero en particular en los niños y en las niñas. Como ustedes saben, México es el primer lugar de obesidad en niños y niñas de todo el mundo. Y el objetivo pues es reducir este tipo de alimentación para los niños y para las niñas. Se están cambiando todos los contenidos educativos gradualmente de las materias para alinearlas en función del modelo que estamos proponiendo educativo que está en el artículo 3º. Y como esto lleva mucho tiempo, o sea, a una dependencia de educación, digamos, en tiempos normales le toma 4 o 5 años hacer el cambio y nosotros ya lo estamos iniciando desde el primer año. Para tener contenidos durante todo el ciclo escolar que permitan informarles ya no como antes, toma agua, come frutas y verduras, hace ejercicio, porque ya sabemos que eso no funciona. Ahora se les va a decir, toma agua pero no tomes refresco porque el refresco causa diabetes. Toma agua, pero no comas comida chatarra, porque la comida chatarra causa enfermedades cardiovasculares. Y se les va a explicar cómo, y eso es muy importante. Y también los entornos no van a estar rodeados de comida chatarra cuando salgan al recreo. En el mundo entero, la epidemia, también lo hemos dicho en varias ocasiones, podría durar 2, 3, 5 años, más. No se sabe, no hay manera de predecirlo con toda certeza, pero sí la inmunidad poblacional no llega a ser de al menos el 75%, es probable que tengamos rebrotes y rebrotes y rebrotes. Hemos coincidido en uno de los episodios más difíciles de nuestra historia, que exige la participación solidaria y responsable de todos para superarla. Sobre todo, un gran sentido de empatía hacia las familias que han perdido a su ser querido o su fuente de ingresos a causa de este enemigo invisible. Reiteramos la voluntad del pueblo y del gobierno de Aguascalientes para enfrentar juntos esta pandemia y los demás problemas nacionales. Porque es la distribución de los medicamentos. Yo siempre he dicho cómo llegan los refrescos, para no hablar de marcas, cómo llegan los alimentos empacados o golosinas hasta la comunidad más apartada. ¿Y cómo no vamos a poder lograr que lleguen los medicamentos? Para eso es esta empresa. Como ha sucedido durante las últimas semanas, las noticias relacionadas con el desconfinamiento y el rebrote a nivel internacional pues siguen estando alerta. Por ejemplo, Italia registra el mayor número de casos positivos desde mayo. Vamos con nuestro resumen internacional.
Más de 22.5 millones de personas han sido diagnosticadas con COVID-19 en todo el mundo. Más de 14.4 millones se han recuperado y más de 790.500 han fallecido. India informa 68.898 nuevas infecciones por COVID-19, con lo que se acerca a los 3 millones de casos. Brasil reportó 45.323 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que alcanza los 3.501.976. México registra 6.775 nuevos casos y 625 nuevas muertes en las últimas 24 horas, para una suma de 543.806 infecciones y 59.106 fallecimientos. Líbano impone un nuevo bloqueo parcial en un esfuerzo por contrarrestar las infecciones que se han disparado desde la explosión en el puerto de Beirut. Eslovaquia reportó 123 nuevos casos, su registro diario más alto desde que la pandemia llegó al país en marzo. Polonia registra un nuevo aumento récord con 903 nuevas infecciones. Rusia informó 4.870 nuevos casos, lo que eleva su recuento nacional a 946.976 infecciones. Corea del Sur reportó 324 nuevos casos, su registro más alto en un solo día desde el 8 de marzo. El estado de Victoria, en Australia, informó su número diario más bajo de nuevas infecciones en 5 semanas, registrando solo 179 casos. Suecia aliviará algunas restricciones de COVID-19 para permitir más espectadores en eventos culturales y deportivos. Perú y Marruecos aprobaron ensayos clínicos de fase 3 para una posible vacuna COVID-19 desarrollada por China. Estados Unidos advirtió a los estudiantes universitarios sobre las reuniones por el regreso a los campus como focos de infección. Llevamos ya varias semanas siguiendo estas recomendaciones de medidas de higiene y de distanciamiento. No veamos esto como una imposición de las autoridades, sino como una oportunidad para cuidar nuestra salud y cuidar también a los que están hacia nuestro alrededor. Enseguida el doctor Carlos Rosales nos da varios consejos y esta tarde en particular nos sigue hablando de lo que sucede con las vacunas que se están desarrollando para contrarrestar los efectos por la enfermedad de COVID-19. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Hay más de 130 vacunas contra el coronavirus en desarrollo alrededor del mundo. Veamos cuáles son las más avanzadas de acuerdo al tipo de vacuna. En Australia se está probando una vacuna que se desarrolló originalmente contra la tuberculosis. Se está usando el bacilo Calmette-Guerin en el Instituto Murdoch para ver si induce protección parcial contra el coronavirus. Esta vacuna está en prueba en fase 3. Tenemos vacunas de subunidades. Estas son las que usan proteínas purificadas del virus para estimular el sistema inmunológico. La compañía china Anhui Shifeng Longkong tiene una vacuna de proteínas de coronavirus que se administra junto con adyuvantes. Y la compañía Novavax en Estados Unidos tiene una vacuna de proteínas del coronavirus unidas a micropartículas. Ambas vacunas están ahora probándose en fase clínica 2. Tenemos también las vacunas de tipo genético, que son las basadas en el uso de material como DNA o RNA. La compañía Moderna en Estados Unidos desarrolló una vacuna basada en RNA, que está ahora en fase clínica 3. De igual manera, la compañía alemana BioNTech junto con Pfizer de Estados Unidos tienen una vacuna también de RNA que está siendo probada en fase 3 en Argentina, Brasil y Alemania. Y la compañía francesa Sanofi ha desarrollado una vacuna de RNA que se encuentra actualmente en ensayos preclínicos. Continuaremos describiendo las otras vacunas en la siguiente entrega de La UNAM Responde. Regresamos ahora al estudio con Rosa en TV UNAM. Gracias.
Estaremos presentando aquí esta segunda parte el próximo lunes, doctor. Y bueno, en nuestro tema de hoy abordaremos la atención que se da en hospitales y en clínicas a todos esos pacientes que están pues padeciendo alguna enfermedad de alta incidencia, cuando la atención parece estar centrada precisamente en la enfermedad de COVID-19. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Mónica Letia Cureño Díaz, quien es especialista en epidemiología y académica de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, pero también es la directora de Planeación Estratégica del Hospital Juárez de México. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Pues platiquemos esta tarde de lo que sucede con esta situación. Tú estás al frente de la teoría en la Facultad de Medicina, pero también estás al frente de esta pandemia, estando aquí en este Hospital Juárez de México, que fue uno de los primeros en la Ciudad de México en reconvertirse en un hospital COVID. ¿Qué significa esto y cómo se logra, doctora? Muchas gracias. Pues mira, de manera muy breve quisiera comentarte, quizá todos estos meses se ha hablado mucho acerca de la reconversión hospitalaria. Este término se refiere a incrementar la capacidad de respuesta de un hospital respecto a lo que originalmente tiene para atender a los padecimientos de manera ordinaria. Y bueno, nosotros, por ejemplo, somos un hospital de alta especialidad que en condiciones normales tenemos 391 camas y tenemos para atención de hospitalización y tenemos 9 camas de terapia intensiva. Nuestras urgencias reciben todo tipo de emergencias médicas, no específicamente, sino más bien de manera de atención general. Y en este caso, respecto al COVID, lo que tuvimos que hacer es crecer de 9 camas de terapia intensiva que tenemos originalmente a 35 camas, con todo lo que implica, que quiere decir el equipamiento, un ventilador del que tanto se ha hablado, monitores, etcétera. Y dedicamos especialmente 60 camas entre hospitalización y atenciones de urgencias. Nosotros efectivamente fuimos nombrados Centro COVID. Sin embargo, la población que nosotros atendemos es población sin seguridad social, por lo que era imposible, rindiendo un poco esta situación de atender siempre al más necesitado y siempre al enfermo, pues que pudiéramos cerrar nuestras puertas y dedicarnos exclusivamente a padecimientos respiratorios, en este caso COVID. Entonces, lo que hicimos fue transformarnos en un modelo híbrido, en el que nuestra área, que originalmente es de rehabilitación, la convertimos en las urgencias no respiratorias, es decir, urgencias de adultos, de ginecobstetricia y de pediatría, pero que no tuviera que ver con padecimientos respiratorios, y las urgencias ordinarias las dejamos para pacientes específicamente COVID. Y bueno, pues es la manera en la que hemos estado trabajando. Nosotros tuvimos que cancelar la consulta externa porque efectivamente respecto a conocer cómo es que se iba a comportar la pandemia aquí en nuestro país, teníamos que estar preparados, pero hubo algunas áreas que no pudimos cerrar, como fue el caso de alguna parte de ortopedia, alguna oncología sobre todo, pues porque son pacientes que no pueden dejar de recibir sus tratamientos. Y bueno, pues fue la manera en la que nosotros ejercimos la reconversión, y hasta ahora mismo pues seguimos en esta situación de reconversión, que si bien ya hemos iniciado el plan de reconversión de manera gradual y paulatina, bueno, seguimos siendo un centro de atención para pacientes COVID. Una de las preguntas que es común es cuáles son los parámetros que se consideran para lograr dar esta atención híbrida y al mismo tiempo dar seguridad, considerando pues el alto índice de contagio de la enfermedad de COVID-19. Claro, una de las actividades principales es justo esta situación de poder de manera física, es decir, con la infraestructura, hacer esta división física donde puedas tú atender en una parte de manera segura y resguardando, por supuesto, a los profesionales de la salud y a los propios pacientes, tanto del padecimiento respiratorio como del no respiratorio. Y bueno, esto se logra con estas barreras físicas y con el equipo de protección personal adecuado, utilizándolo de manera óptima, por supuesto, y de manera segura. También con protocolos, ¿no? Redefinimos protocolos de atención en urgencias respiratorias, que son todos los pacientes que entre ellos pues tenemos a los COVID, y de las urgencias no respiratorias.
eso te quería preguntar, esta reconversión implica todas las áreas como son atención a varios niveles, que son hospitalizaciones, urgencias, terapia intensiva, sala de espera. Se tiene que lograr esta reconversión en todas las áreas. Así es, la reconversión tiene que ser en todas las áreas, sobre todo porque, bueno, pues siempre que justo la pandemia o una pandemia se origina, pues regularmente porque aparece un nuevo agente infectocontagioso, un nuevo agente que es el origen, y bueno, pues no se conocen de inicio todas las características de contagiosidad, de incubación, etcétera, cómo se puede comportar. Así que teníamos que tener pues todo lo necesario para contener las infecciones, para no generar brotes dentro de nuestros profesionales de la salud y también pues dentro de los mismos pacientes y familiares. Exactamente. Es importantísimo prepararse a todos los niveles. Me estás hablando, por supuesto, de las instalaciones, pero también es necesaria la preparación del personal médico y también la información necesaria a los usuarios. ¿Cómo se dio este proceso? Sí, mira, te cuento. Por supuesto que hubo capacitación al personal de salud. Recién estaba leyendo algo acerca de otros profesionales de la salud donde reconocen que esta pandemia nos ha dejado mucha humildad a los médicos porque hemos tenido que actuar de inicio pues sin tener mucho conocimiento, ¿no? Apegándonos a la ética profesional, apegándonos a nuestros conocimientos de calidad, de seguridad del paciente, nuestros colegas intensivistas, urgenciólogos, internistas, apegarse a las guías existentes respecto a cómo manejar estos padecimientos respiratorios y pues ir esperando que la ciencia también nos vaya dando un poco más de conocimiento al respecto. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista capacitación, que no nos esforcemos por de manera general los equipos médicos estandarizar procedimientos. Y una parte muy importante que no debemos dejar de lado, pues por supuesto es el paciente y su familia, ¿no? Porque actualmente la mayoría de las organizaciones que brindamos atención a la salud nos jactamos un poco o queremos decir que damos atención segura y de buena calidad, que siempre en torno a la seguridad del paciente o centrada en el paciente y su familia. Y en estos casos, pues no podíamos dejarlo de lado. Muchos hospitales hemos optado por empezar a dar informes vía telefónica. En un inicio, cuando los pacientes comenzaban a hacer un número adecuado en el sentido de que se podía manejar al familiar en cuanto al número o a poder contener un poco las aglomeraciones, mantener la sana distancia, lo podíamos hacer de manera personal. Pero cuando de repente comienzan a haber 80, 100, 120 pacientes, ya es muy complicado tener un familiar por cada paciente sin que eso implique un riesgo de exposición para esos mismos familiares o para el propio personal de salud. Así que implementamos un modelo de informes vía telefónica. Incluso nuestra área de salud mental daba estos informes y en los pacientes que la parte médica lo permitía, incluso todavía tenemos pacientes, se pueden hacer videollamadas y pues esto también genera un poco de menos ansiedad tanto al paciente como al familiar, pero sí tuvimos que implementar, innovar nuevas formas de comunicarnos con los pacientes y sus familias. Sí, aprovechar esas herramientas digitales que están tan de moda en estos tiempos de pandemia. Doctora, hablas de protocolo para manejo de epidemias. Dentro de estas medidas nacionales e internacionales que se toman en cuenta en todos y cada uno de los hospitales de nuestro país, ¿es posible hablar de prevención y de control de infecciones? Cuando se tiene una pandemia o una enfermedad como esta que es nueva. Claro, siempre nos volvemos al origen, ¿no? Cuando nos dedicamos al control, a la prevención y control de infecciones, pues lo principal es saber qué es lo que se está originando, evidentemente, la infección, cómo se transmite y de qué manera yo voy a intervenir en esas barreras para contener pues la transmisión, evidentemente, ¿no? Entonces, al ser una enfermedad nueva, un agente nuevo, este SARS-CoV-2, lo que nos hace es comenzar a aprender de las experiencias del resto de los países que afortunadamente cuando llegó aquí a nosotros, pues tuvimos un poco de tiempo para prepararnos y para de inicio, bueno, saber de qué trataba ese virus, cómo era que se transmitía. Si bien con el paso del tiempo hemos ido conociendo de manera quizá más específica cómo se transmite, pero de una manera muy reducida, cómo
no es tan eficaz la transmisión y entonces de esta manera nosotros poder generar acciones ya muy específicas. Pero sí se puede hablar de control y prevención de infecciones en nuestro país. Nuestro país tiene una vigilancia epidemiológica de muchos años con experiencia. Hace 10 años con la pandemia de influenza H1N1, bueno, muchas de las personas que estamos viviendo esta COVID-2, pues también vivimos la pandemia H1N1, que la dimensión pues ha sido muy distinta, ¿no? Ahí no se cuestiona. Sin embargo, estos planes de preparación para una respuesta ante una probable pandemia o ante una probable emergencia en salud, es decir, no es nuevo para el Sistema Nacional de Salud. Oye, contemplando pues ya todas estas semanas, meses en donde pues la pandemia ha estado presente en nuestro país, podemos decir que por lo menos en este hospital se tiene controlada la parte de organización en torno a la enfermedad de COVID-19 para seguir recibiendo nuevos pacientes de esas otras enfermedades que atienden habitualmente. Estamos en este plan de desreconversión, que era el que te comentaba hace rato y que la mayoría de las instituciones comienzan ya también a activar, ¿no? Porque, bueno, finalmente el regreso a esta nueva normalidad que tanto se ha hablado, pues no podemos quedarnos reconvertidos todo el tiempo con el tema del COVID. Si bien nos va a atañir durante muchos meses más seguramente, y lo que esperamos es que en la época invernal, ¿no? Cuando empieza octubre, pues comienza a incrementar los casos de influenza. Lo que se ha visto en otros países respecto a la influenza es que derivado de todas estas medidas, pues de confinamiento social, de lavado de manos, de uso del cubrebocas, se han disminuido los casos de influenza de manera importante, y eso pues nos daría como un respiro para poder seguir dando la atención a COVID, que no se va a terminar, pero entonces comenzar o continuar con esta reactivación del resto de nuestros servicios. Ahora, no todos los centros nos convertimos o se convirtieron totalmente en COVID, ¿no? Hay muchos hospitales, entiendo que son de segundo nivel de atención, el primer nivel de atención, que siguen atendiendo enfermedades no COVID. Exacto. Ustedes en este caso nos decía si están utilizando este modelo híbrido porque por supuesto todas estas enfermedades, todos estos padecimientos no pueden esperar. Te pido que nos permitas unos minutos y en la segunda parte de la entrevista hablaremos de toda esta atención que están brindando a pacientes con diabetes, con cáncer, con todos estos otros padecimientos que están vigentes. Doctora, te pido que nos permitas unos minutos y también a ustedes los invito a que vayamos a la siguiente pausa. Regresando, tenemos nuestras recomendaciones de cultura y mucho más. No se vayan. Esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en La UNAM Responde y comenzamos este bloque con información relacionada con el regreso a clases y nuestra televisora. TV UNAM se une al programa de la SEP Aprende en Casa 2. Con motivo de la contingencia sanitaria por COVID-19 y en solidaridad con las audiencias, TV UNAM se suma a este programa de educación a distancia a partir del lunes 24 de agosto y hasta nuevo aviso, lo que significa que fuera del área metropolitana se dejará de transmitir nuestra programación habitual. Les recordamos que pueden vernos en señal abierta en la Ciudad de México y a través del canal 20.1, también a través del sitio tv.unam.mx y por televisión de paga en los canales que ustedes ya conocen. Aprende en Casa por TV UNAM a partir del próximo lunes 24 de agosto. Y bueno, es viernes y les tenemos también las recomendaciones de cultura para mantenernos muy ocupados ahora que comienza el fin de semana. Como parte del ciclo Pioneras Electrónicas, Casa del Lago Virtual presenta hoy viernes el segundo concierto de música electrónica hecha por mujeres que utilizan sintetizadores e instrumentos acústicos.
Este evento se desarrolla en un entorno de realidad aumentada al que el público puede ingresar utilizando un avatar que los transportará a vivir la experiencia de esta presentación nocturna. A 100 años del nacimiento del escritor Ray Bradbury, autor de cuentos y novelas como Fahrenheit 451, se llevará a cabo el ciclo Feliz Cumpleaños Tío Ray, un conversatorio donde Alberto Chimal, Benito Taibo y otros escritores ahondarán en la obra de este autor que se caracteriza por utilizar la ciencia ficción y la fantasía para analizar realidades que siguen vigentes sobre la relación hombre-tecnología. Este ciclo, organizado por Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco, se transmite en vivo por Facebook. 8 years old, I fell in love with the science fiction books because of the fantastic buildings. El MUAC está de estreno. A partir del lunes se exhibe un nuevo video que muestra una serie de entrevistas en torno al concepto de neurodiversa, término que puede utilizarse para distintos trastornos mentales. Teniendo como escenario lo que sucede en Holanda, con estos testimonios el artista busca ejemplificar cómo es la dualidad, realidad versus ficción, y la interacción entre inteligencia humana y el sistema de inteligencia artificial nombrado PUC. And what did you see then? Well, for me, I see sequences of faces, and those sequences mean things, but I don't think I'm experiencing what you experience. Distintas reflexiones en varias disciplinas como parte de la programación de Cultura UNAM en casa. Y enseguida les presentamos la segunda parte del reportaje que preparó el equipo de Entreni sobre el uso indispensable del cubrebocas. El llamado a utilizar el cubrebocas es cada vez más recurrente. Se trata de una medida adicional a lavarnos las manos constantemente y procurar la sana distancia. Por ello es necesario tomar en cuenta qué materiales son preferibles en la fabricación de los tapabocas, además de promover su uso para una protección integral y comunitaria. La capa externa, una capa repelente como poliéster, la intermedia que sea un filtro como polipropileno, como puede ser el filtro de aspiradora Koblenz, y finalmente la tercera capa que sea una capa absorbente como una de algodón. Yo he visto, voy en la calle a veces y por ahí ponen anuncios, no, pues tenemos cubrebocas 100% algodón. Bueno, esa capa estrictamente debería ser la capa pegada a nuestra boca. Si nosotros dialogamos con otra persona que tiene cubrebocas y yo también, va a ser la mejor forma de evitar un contagio. Hay que utilizarlo, estemos platicando, donde haya gente, donde vayamos, obviamente también llevar nuestro alcohol es importante para limpiar nuestras manos inmediatamente cuando agarramos dinero del cajero, en la tienda, donde sea, siempre estar protegidos, llevar guantes, ¿no? Y todo esto, tener su debido cuidado para evitar los contagios. Además de tener las capas necesarias, se recomienda que al usar cubrebocas caseros tengamos al menos 4 de este tipo. De acuerdo con el especialista del laboratorio de microscopía, la rotación en el uso de tapabocas permite un periodo de desinfección de 72 horas, lo necesario para que el virus muera. En el caso de los cubrebocas desechables debemos tener cuidado con la manera de deshacernos de ellos y considerar que son un elemento adicional a la contaminación del medio ambiente. Es responsabilidad de cada persona el manejo correcto de los desechos. Lo que no podemos manipular el tapaboca en ninguna de sus superficies, lo tenemos que manipular a través de los cordones o listones porque pues esos están menos contaminados. Lo debemos de guardar en una bolsa de plástico con cierre hermético, es lo más recomendable si tenemos cierre hermético, sino en una bolsa de plástico. Si es un tapaboca desechable, lo más importante es que no va a durar más de 4 a 6 horas cada tapaboca, no lo podemos reutilizar y lo necesitamos desechar en un bote de basura con tapa. Esto es importante porque al momento de estar expuesto a los rayos del sol o a la desecación, pueden con el viento volar las partículas virales y entonces contaminar otras superficies. Desde el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, se advierte que los guantes y cubrebocas son artículos de primera necesidad en el combate a la pandemia. Los millones de residuos que se generan podrían llegar a las costas y mares de todo el mundo, tal como lo mostró la organización Operación Mar Limpio, quienes difundieron un video donde muestran desechos médicos en el mar Mediterráneo. Además del cuidado que debemos tener con nuestra salud y la de los demás,
También hay que ser responsables con los desechos que generamos. Dañar al medio ambiente tendría consecuencias negativas en el bienestar de todas y todos. Información muy útil que debemos considerar todos a la hora de usar, pero también a la hora de adquirir este artículo que pues ya es parte de nuestra vida cotidiana. Y enseguida vamos con el equipo de No Memes a ver qué nos preparó con nuestra dosis de humor para esta tarde. Y porque la cuarentena también nos une de forma remota, veamos diferentes formas de convivencia a través de Internet. Es momento de hacer una pausa, pero todavía tenemos mucha más información. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Ya estamos de regreso aquí en La UNAM Responde y seguimos con otro reportaje que nos han preparado los reporteros de En Trending. Sabemos que por la situación económica, pues muchos pequeños negocios se han visto en la necesidad de transformarse y ahora se dedican a la elaboración y a la venta de cubrebocas. Sobre esto, la siguiente pieza. Ante la pandemia por COVID-19, el comercio en México se ha ido quebrando. La necesidad de quedarnos en casa y mantener la sana distancia repercute en mayor medida en las personas que dependen del trabajo informal para sobrellevar el día a día. Es el caso de la señora Antonia Morales, quien es adulto mayor de 77 años de edad y lleva más de 12 años dedicándose a la hechura y compostura de prendas de vestir, y se ha visto afectada su labor en esta pandemia. Ella trabaja desde su casa, donde acopló su máquina y su herramienta de trabajo. Ante la situación, la señora Antonia dejó de confeccionar y arreglar ropa para dedicarse a la elaboración de cubrebocas, como lo hicieron ya muchas otras personas y pequeñas empresas para sobrevivir. Pues antes ponía cierres a los pantalones, ya sabes, el dobladillo. Si les quedaba sus prendas un poco anchitas, yo se las cosía a su medida de la persona. Este es el único sostén que tengo, joven. Porque pues antes sí tenía yo entradas y ahora desde que se vino lo de la pandemia, pues ya mucha gente, creo yo que por protegerse ellas, también pues ya no me han traído cosas para reparar. Yo tengo una amiguita que también cose, entonces ella también empezó a coser cubrebocas y me dijo, ¿por qué no te pones a hacer cubrebocas? Yo te presto a la plantilla para que de ahí saques el molde y tú lo vayas también haciendo. Por eso fue el motivo pues, que me dediqué a los cubrebocas. Hay personas que a veces me piden 5 o 10 cubrebocas y yo se los hago. Hay días pues, que no me piden nada. Muchas personas pues, no traen cubrebocas. Entonces yo por eso traté de hacerlos para que la gente se cubra y se cuide de esta enfermedad que hay ahorita. Como la señora Toñita, como la conocen en el barrio, hay muchos más comerciantes en la misma situación que no se rinden y siguen de pie buscando opciones de trabajo en nuevas demandas de servicios o artículos de primera necesidad para asegurar el sustento y hacer frente a la pandemia. Hasta hoy se ha vuelto prácticamente obligatorio el uso de cubrebocas en los lugares públicos y en el transporte para disminuir el riesgo de contagio y evitar tocarse la cara. Su fabricación se ha vuelto la actividad económica de muchas familias mexicanas que así hacen frente a la crisis provocada por esta pandemia.
una muestra de cómo una etapa de crisis puede ser también una oportunidad. Y bueno, retomamos nuestra entrevista con la doctora Mónica Aletia Cureño Díaz, quien también es médico cirujano y partero y también es maestra en salud pública. Doctora, pues hablábamos ya de este tema, que es nuestro tema desde hace ya varias semanas, pero hay otras enfermedades que son urgentes y que no pueden detener su atención. ¿Qué ha pasado con estos otros padecimientos durante estas semanas, estos meses ya de pandemia? Sí, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía que es un instrumento operativo justo para poder mantener las actividades esenciales. Y ellos mencionan que las actividades esenciales dentro de los centros que brindan atención sanitaria, pues tendría que ser lo relacionado con la salud de la infancia, de la adolescencia, sobre todo la vacunación, la salud sexual, la salud reproductiva, las enfermedades no transmisibles, como son estas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades oncológicas que requieren un tratamiento, incluidas también la salud mental, por supuesto los servicios de emergencias médicas y la atención para pacientes críticos. Entonces, basados en estas recomendaciones, es que tendríamos que estar actuando cada centro hospitalario o cada centro que brinda atención de manera generalizada sin desatender estas enfermedades. Sin embargo, me parece que no nada más en nuestro país, sino a nivel mundial, no ha sido posible cubrir todas las necesidades de salud. Incluso en algunos sitios donde se ha empezado a reactivar ya la consulta y el seguimiento a estas consultas o a este tipo de padecimientos, lo que está ocurriendo es que los propios pacientes no están acudiendo por temor, porque sus colonias o sus estados todavía están en un semáforo rojo, en un semáforo naranja, y ellos tienen temor de acudir pues por el tema del contagio. Y bueno, adicional a este un poco retraso o rezago en lo que ya teníamos de por sí como una morbilidad en nuestro país, pues estaremos adicionando enfermedades de tipo mental, seguramente ansiedad, irritabilidad, incluso algo de depresión. No hay muchos estudios todavía al respecto, pero las publicaciones que comienzan a salir hablan de problemas incluso hasta de incremento de violencia dentro de la familia, que eso también ya aquí en el país se ha reconocido, problemas y retrasos en tratamientos de tipo de salud reproductiva y por supuesto también retraso en coberturas de vacunación. Exactamente, son muchos los impactos que iremos conociendo y reconociendo conforme pasen las semanas. Esta ya ha sido una muy larga pandemia y entonces en este sentido quería preguntarte cómo es que funciona, por ejemplo, este hospital, cuáles son las enfermedades a las que no se les puede dejar de lado y que han seguido atendiéndose de manera ordinaria, digamos. Sí, bueno, de entrada las urgencias, ¿no? Traumatismos, infartos, ¿no? Propiamente enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, los padecimientos oncológicos, si bien hemos distanciado quizá un poco las citas, es decir, escalonado más, para que no tengamos concentración masiva, ¿no? de los pacientes como usualmente pues estábamos acostumbrados, lo hemos disminuido, pero los padecimientos oncológicos no los hemos retrasado, pues por la importancia que existe en que estos tratamientos pues sean oportunos, el impacto que se tiene en que se tenga una respuesta adecuada de los pacientes, no nada más para salvar la vida, sino para también tener una adecuada calidad de vida. Y bueno, algunos padecimientos que hemos ya retomado, pediatría, por ejemplo, también hemos continuado, ginecobstetricia, ¿no? También la atención a mujeres embarazadas no se ha demorado. Y bueno, repito, las urgencias en los tres ámbitos que es adultos, pediátricos y ginecobstétricos. Oye, independientemente de todo esto que está pasando, digamos, al mismo tiempo de la pandemia, pues justamente en relación con ella, pues se piensa que, y se sabe más bien, que hay algunas enfermedades que están directamente relacionadas con los efectos de la enfermedad. Es decir, ¿cómo es que se atienden estos padecimientos como obesidad, diabetes, hipertensión, en la medida para prevenir también la enfermedad de COVID-19 y que estos no sigan avanzando?
Claro, bueno, estos padecimientos, bueno, pues si bien no es un padecimiento agudo, ¿no? Es decir, no es algo que tú lo estés identificando, diagnosticando, des un tratamiento y está listo, ¿no? Como en una infección que quizá la identificas, implementas el tratamiento y sabes que el paciente va a mejorar. Nosotros hemos hablado durante muchos años, o se ha hablado en todo el mundo, en México, los propios epidemiólogos, de la transición epidemiológica. También se adiciona la transición demográfica, ¿no? Que es una población envejecida, pero también tenemos una transición de determinantes de la salud o de estilos de vida. Es decir, que por años, y tampoco es que sea un tema nuevo, hemos estado expuestos a otros factores de riesgo adicionales a los propiamente infectocontagiosos, que es el tipo de dieta que ingerimos, el sedentarismo, alcohol, tabaco, otras sustancias que generan adicción, violencia. Y bueno, todo esto se va haciendo un círculo vicioso y que va incrementando distintas enfermedades justamente llamadas no transmisibles. Entonces, si bien de manera individual uno durante una consulta o viendo al paciente puedes generar distintas recomendaciones, consejería al respecto, este tipo de problemáticas se tienen que abordar desde un punto de vista estratégico, es decir, va más allá de que se pueda atender con una sola recomendación y decir, por favor, trata de no consumir refrescos o trata de hacer deporte. Es decir, tendría que tener un cambio de paradigma y eso se aborda pues desde un punto de vista más estrategia nacional, y que me parece que es lo que desde hace años se ha querido hacer y ha sido complicado concretarla, ¿no? Quizá recientemente con el cambio de legislación se pueda hacer algo al respecto, pero retomando un poco lo que me preguntas, no son situaciones que se puedan abordar de manera individual y poder cambiar estas condiciones que finalmente son factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, para incrementar una enfermedad COVID grave, ¿no? Quizá aquí lo que tendríamos que hacer y que la población sepa es que si soy diabética o diabético, tengo que tomar mis medicamentos, tengo que controlar mi dieta, tendría que hacer un poco de activación física. Si soy hipertensa, debo tomar también mis medicamentos, ¿no? Si soy una persona fumadora, pues tendría que disminuir el tabaquismo o dejarlo, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, son factores que incrementan el riesgo para una manifestación grave del COVID-19. Se requiere la participación de todos y la participación activa y responsable. Y hay distintos niveles. Por ejemplo, nos hablas de lo que podemos hacer como pacientes o como ciudadanos, pero por ejemplo también hace unos días se dio a conocer el programa Salud en tu Vida, que tiene que ver sobre el detectar a tiempo algunas otras enfermedades. Es importantísimo que la gente esté informada. ¿Cómo lograr esto? Bueno, pues me parece que actualmente los medios de comunicación, las redes sociales, son o podrían ser una herramienta muy útil para que todos sepamos. No es que no tengamos en la conciencia nosotros o uno como ciudadano que si bebes refrescos, que si comes pues alimentos chatarra o alimentos con alto contenido calórico, ¿no? Estés incrementando un riesgo, ¿no? Que si consumes alguna sustancia, pues estás exponiéndote a tener otras enfermedades. Sin embargo, me parece que la conciencia tendría que ser más colectiva, ¿no? De ser un tema de corresponsabilidad. Ahora mismo el quedarnos en casa y salir cuando sea necesario. Si tengo que ir a trabajar, pues bueno, yo utilizar mi cubrebocas, estar frecuentemente lavándome las manos, guardar en la medida de lo posible pues una distancia adecuada, ¿no? Si estoy enfermo, no salir a la calle, etcétera, ¿no? Son momentos, me parece, de mucha corresponsabilidad, de mucha conciencia colectiva. Oye, como epidemióloga, como médico, pero también como académica, me gustaría que para terminar nos hablaras de los retos y de los aprendizajes que esta pandemia te ha dejado ya con todos estos meses de experiencia.
Sí, bueno, y hablando específicamente del área académica, debo manifestarme como un reconocimiento especial a todos los académicos de todos los niveles. Me parece que se realiza un esfuerzo muy importante para poder estar cercano a los chicos. Y bueno, en nuestro caso, que es con los estudiantes de medicina, y que desde el Departamento de Salud Pública se ha generado un esfuerzo importante para poder acercar mediante una plataforma virtual los cursos y no dejar, por supuesto, a los chicos sin estos aprendizajes. A ellos les preocupa mucho, pues finalmente como médicos o en esta formación, uno lo que requiere o piensan que se requiere mucha práctica, ¿no? Sin embargo, estamos en un momento en el que estamos resguardándonos, ¿no? Por las vidas, por proteger la salud, que es el bien máximo, y que todos podamos estar tranquilos, ¿no? Yo les decía, gestionemos el miedo, gestionemos la adversidad, y bueno, pensemos que nos vamos a volver expertos tecnológicos, expertos en la telemedicina, expertos en esta comunicación virtual, y que bueno, podremos ir evolucionando y llegará el momento en el que podamos retomar las actividades en físico. Otro aprendizaje que me parece que también nos deja esta pandemia es un sentido de solidaridad, un sentido de gran humildad, que hace ratito ya lo comentaba, como profesionales de la salud, y bueno, pues también de gran compañía, de gran hermandad con el resto de la población, porque finalmente acá no se trata de quiénes somos o dónde estamos, sino todos estamos haciendo un esfuerzo colectivo pues por salir adelante. Pues sí, con esto nos quedamos un reconocimiento a todas esas personas que están incluidas en lo que llamamos personal de salud, que están atendiendo esta primera línea de la emergencia en cualquier hospital de la Ciudad de México, y por supuesto a todos esos estudiantes que están aprendiendo ahora en teoría y después ya les tocará la práctica en alguna otra situación. Muchísimas gracias, doctora Mónica Aletia Cureño Díaz, quien es médico cirujano, especialista en epidemiología y también maestra en salud pública. Muchas gracias por estos minutos para La UNAM Responde. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa, con gusto haber estado aquí. Pues muchas gracias y varios datos importantes que nos das sobre el cuidado de nosotros y la responsabilidad, la empatía y la paciencia que debemos tener durante estos meses, y pues también la importancia que debe tener el atender todos estos otros padecimientos que no solamente están relacionados con la enfermedad de COVID-19. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Como les platicaba, Flavio se fue esta semana a entrevistar a algunos de los estudiantes que realizaron su examen de ingreso a nuestra universidad. Vamos a ver qué le platicaron. Hola, buen día, son las 7 de la mañana, estamos aquí con Juan Pablo, venimos a grabar el ingreso del examen, es un día muy importante, van a concursar, van a aplicar para una licenciatura. Me interesa mucho saber cómo los benefició o perjudicó toda esta cuarentena. Entonces voy a empezar a entrevistar a los chicos y por supuesto a desearles mucha suerte. Por favor, debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo, les pedimos por favor que colaboren y mantengamos distanciamiento social. Por favor, les pedimos también el uso de cubrebocas y careta. Por favor, padres de familia. Hola, ¿nos puedes contar cómo te fue el proceso de estudio durante la cuarentena? ¿Si te benefició, te perjudicó? Pues no es fácil porque venimos preparándonos con tiempo y aparte de que la competencia pues es bastante grande, como podemos ver. ¿Sientes que te perjudicó o te benefició estar en cuarentena? Yo creo que nos ayudó mucho porque a los que pudimos aprovechar el tiempo pues nos benefició bastante. Pues en cierto modo me benefició porque tuve más tiempo de repasar los temas en los que en la primera vuelta tuve algunos problemas. ¿Te sientes que te perjudicó o te benefició? Me perjudicó. ¿En qué sentido? Porque las clases en línea y el proceso no se llevaba en orden ni con lineamientos. ¿Sientes que te benefició o te perjudicó? Siento que me benefició más. ¿En qué sentido? Pues de que tenía más tiempo para estudiar nuevos temas. Okay. ¿Y cómo te sientes que te vas a enfrentar al futuro en este contexto tan incierto? Va a ser
ahora sí como una costumbre traer cubrebocas y el modo de estudio va a ser diferente y va a cambiar. Bueno, mucha suerte. Ahora estoy caminando a la parte de prensa, donde me voy a acreditar para poder ingresar al estadio. De las instituciones educativas más importantes de América Latina, con más de 120 carreras y 92 planes de... Bueno, ya estoy aquí dentro del estadio, estoy muy emocionado, siento como que si soy yo el que va a dar el examen. Como pueden ver, se mantiene la sana distancia, está todo muy organizado y yo estoy tan nervioso como ellos. Esta es la primera vez en la historia que el examen se ha hecho en el Estadio Olímpico. Es un momento muy importante. Nuestros académicos publican en las revistas de mayor prestigio internacional. Su trabajo abarca áreas que van desde la filosofía hasta las ciencias nucleares. En el 2009 se nos distinguió con el Premio Príncipe de Asturias y los 3 premios Nobel que México ha dado al mundo. Solamente 1 de cada 10 chicos que están aplicando el examen van a poder ingresar a la universidad, y en muchos casos aquellos que puedan ingresar van a ser los primeros integrantes universitarios de la familia. Por eso ahora quiero hablar con los padres para que nos cuenten cómo están viviendo este momento. Hola, buenas tardes. ¿Te podemos hacer una pregunta para TV UNAM? ¿Nos puedes contar quién está dando el examen? Es mi hija. En todo este proceso de estudio, ¿no? Con toda esta incertidumbre que llegan, con toda la ansiedad, las ganas, viene esta pandemia, este miedo, esta incertidumbre. ¿Tú crees que le afectó a tu hija en su rendimiento en el estudio? Pues sí, porque por ejemplo, para terminar la preparatoria pues tuvo que ser en línea, no es lo mismo. Aparte, pues siento que sí les ha estado afectando anímicamente por el contacto social, que les hace falta pues a todos bueno, en general a todas las personas, pero más en particular a los adolescentes. ¿Nos puedes contar quién está haciendo el examen? Es mi hija. ¿Y qué quiere estudiar? Quiere estudiar medicina. Esta es la tercera vez que hace el examen. Se desilusionaba cada vez que escuchaba que decían que se iba a cancelar. Y ella, mami, es que ya no voy a poder estudiar. Le digo, sí, mi vida, tú no te preocupes, esto es transitorio, ¿no? Entonces, es una constante de emociones. ¿Y tú como madre, cómo te sientes emocionalmente hoy? Pues me siento así con mucha incertidumbre, mucho también miedo, porque finalmente yo siento horrible no poderle dar esa posibilidad de poderle pagar una escuela particular, ¿no? Entonces por eso estamos aquí luchando porque estamos detrás de ella, apoyándola para que pueda pues cumplir su sueño, ¿no? ¿A quién tienen aquí? A tu hija. Ajá. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo se sienten? Pues ahorita pues como nosotros no somos de aquí, venimos de Veracruz. O sea, vinieron especialmente para este examen. Ándele, sí. Sí, venimos de Veracruz. ¿Tienen algún tipo de miedo, inseguridad? Pues sí, ¿no? Ya ves que dicen que les afecta más a los diabéticos, ¿no? Y como yo soy diabético, por eso ¿Sientes que se vio afectado por el hecho de estar conviviendo contigo más intensamente? Sí, claro, mira, los chicos están acostumbrados a salir a sus clases regulares. En el caso de mi niña, tomó un curso y esta es su segunda vuelta, iba a volver a tomar el curso. Por esto de la pandemia ya no lo tomó en línea, entonces los chicos no están acostumbrados a tomar clases en línea, no tenemos esa cultura todavía aquí en México, entonces les costó mucho trabajo. ¿Y crees que eso crees que le genera una desventaja en el examen? Yo creo que sí. Pues yo no he sentido mucho la presión, es algo que lo hemos tomado con calma. Bueno, siento que tenemos que irnos acostumbrando al nuevo estilo de vida, que va a ser pues un poco diferente, ¿no? Pero pues... Ay, extraño la vida sin mascarilla. Bueno, ya nos vamos, voy a dejar a los padres tranquilos. Ahora faltan 3 horas para que los jóvenes den su examen. Más o menos en 2-3 semanas van a ver los resultados. Y en septiembre, aquellos que hayan pasado el examen van a poder comenzar su nueva carrera en un panorama de mucha incertidumbre, como los padres los han dicho. Veo 2 grandes retos. Por una parte, la universidad, de poder absorber a todos estos jóvenes con todos estos nuevos reglamentos, esta nueva normalidad, pero también es un gran reto para los padres, ¿no?
que sus hijos comiencen su gran sueño en su carrera universitaria en un contexto de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucha angustia, y donde especialmente tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías y a un mundo posiblemente virtual. Pues ahora es la pandemia, pero en medio de cualquier circunstancia da mucha emoción y también muchos nervios el solo hecho de querer entrar a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y con esto terminamos una semana más, un programa más de la UNAM Responde. Recuerde que es importantísimo seguirnos cuidando, actuar responsablemente, evitemos situaciones de riesgo, quedémonos en casa si es posible. Y por supuesto estamos en contacto con todos ustedes a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestros números de WhatsApp. Tenemos una cita el próximo lunes completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.